la molécula de glucógeno en un residuo. Vean cómo esto tiene también sus límites de acomodo. Estas puntas al menos debe de haber un fragmento de 4 para iniciar su acción, es decir, para posarse y activar el sistema para la transferencia de un nuevo azúcar, este rosa. El UDP, ya decíamos, está en continuo recambio, se vuelve a restituir como UTP usando energía del ATP. Esto, igual como tiene un límite para espacial para el reconocimiento y la adición de la glucosa, también va a tener un límite, puesto que esto se va repitiendo, y para evitar que las moléculas crezcan en forma lineal de manera indefinida, una vez que se tiene una secuencia de varios ciclos catalíticos, de tal manera que haya suficiente parte lineal como si fueran fragmentos de amilosa, es decir, oligosacárido de glucosa 1,4, se activa el sistema ramificante que va a combinarse para mantener la estructura altamente ramificada del glucógeno. Esa acción acá la tenemos, acá le puse un poquito de detalle previo para ilustrar este concepto. Vean, entonces la glucógeno sintetasa empieza a agregar unidades de azúcar nuevo, estas en blanco. Llega un momento en el cual no se puede ya posar sobre esta unidad amiloide 1,4 de la punta, y entonces entra la enzima ramificante. La enzima ramificante pues reconoce las porciones lineales, y la actividad de transferencia ahora es un poquito lo contrario a lo que hace la enzima de ramificante. Con la variante de que igual rompe enlace glicosídico 1,4, y ahora en reversa lo que genera es un nuevo, aquí en la línea punteada, río abajo, hacia el núcleo de glucógeno aquí ilustrado. Vamos a ponerlo casi al principio del proceso de alargamiento. Lo que hace es, vean cómo aquí es como una especie de tetrasacárido. Lo podemos poner en el mero inicio con el oligosacárido observador pegado previamente a la glucogenina. Un hidroxilo 6 es activado y es condensado ahora con este fragmento. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un oligómero de 7, un hepta, pegado en enlace en esta transferencia 1,6. Eso lo diferencia de que sea exactamente la reversa de la enzima de ramificante, puesto que la enzima de ramificante rompe enlaces 1,4 y genera enlaces 1,4. Aquí genera enlaces 1,6, y en un ciclo catalítico de enzima ramificante el efecto es generar una nueva punta no reductora, como está aquí ilustrado. Esto de nuevo va a permitir ahora que la glucógeno sintetasa continúe alargando la cadena hasta que se dé la extensión suficiente para remover un oligómero de 6, 7 y generar un nuevo enlace cruzado 1,6. Entonces cada rama se va duplicando acá igual el alargamiento hasta el límite de generar el oligo, lo transfiere la enzima ramificante y genera de cada punta, va en una procesión así de logaritmo base 2 ramas después de cada ciclo, de tal manera que n ciclos nos dan en combinación 2 a la 2, 4 y así sucesivamente. Otras 2 de cada una serían 8, 16, así forma binaria, como si fueran bytes de información. Rápidamente, por lo tanto, la acción combinada y concertada de la sintetasa del sistema ramificante permiten ir
haciendo un alargamiento, digamos, al siguiente nivel, va creciendo así radialmente la molécula en muchos puntos, como la manera de lógica de que relaciona la estructura, la conveniencia de tener un oligosacárido, un polisacárido ramificado como una forma de almacén para rápido guardado y rápida movilización. Sin embargo, la glucógeno fosforilasa, perdón, sintetasa y la enzima ramificante, obviamente la ramificante depende de la primera, de la sintetasa, y una característica de la sintetasa es que no puede iniciar de nada. Necesita un primer, un cebador, un extremo cebador, que se logra al mero inicio. Al mero inicio decíamos, vamos a proyectarlo, este concepto a los hepatocitos, pues son, el hígado es un tejido, es un órgano que tiene capacidad de regeneración, dada su importancia, es una metabólica en este caso, una condición donde podemos pensar en que los hepatocitos se dañan, tienen vidas medias, se mandan al huesadero y se inician o se generan nuevas células. Pensemos un hepatocito nuevo que va a nivel genético a establecer todas las condiciones para una de sus funciones, que en este caso es la regulación de la glucosa sanguínea a través de los sistemas de síntesis y degradación de glucógeno. A nivel genético debe haber un punto en el cual se van a iniciar síntesis de nuevas moléculas, empezando por la expresión, en primer lugar, de la inducción de los genes para tener unidades de la proteína generadora de glucógeno o glucogenina, ilustrada en este esquema como G ahí al centro. Al mismo tiempo que se generan estos dímeros de glucogenina que van a poner, digamos, el primer extremo cebador, que es un hidroxifenílico, un hidroxifenol, de la cadena lateral de la tirosina, que ocupa la posición 194. Esto es lo que representa en la figura esta parte. Entonces hay enzimas que, una vez teniendo los dímeros de glicogenina, transfieren unidades de azúcar igual de UDP glucosa, es lo que está ahí abundando en esas condiciones, ya activo para transferir. Entonces hay enzimas para generar este primer, glicosiltransferasas, que usan UDP glucosa, y el hidroxifenol de la tirosina como el elemento nucleofílico que va a desprender la glucosa de la forma activa, UDP B por más, y así se inicia. La acción secuencial de estas glicosiltransferasas permiten ir haciendo una cadena tipo amilosa, unidades de glucosa enlazadas así en forma lineal 1,4, hasta que se tiene un nivel crítico para que se active todo el sistema de síntesis. En este caso, el nivel crítico se ha ubicado en la repetición de 6 o 7 veces esto, o sea, 6 veces aquí. Ahora pensamos en 6 unidades, la inicial y otras 5 o 6 transferidas, haciendo el tallo principal. En esta figura acá arriba lo tenemos en marrón o en naranja como el primer. Esto nos recuerda un poquito la manera en la cual las polimerasas de DNA y de RNA actúan, donde cada ciclo catalítico tenemos un extremo cebador 3' hidroxilo, al cual se le va a adicionar un nuevo nucleótido, una nueva base nitrogenada ahí en el alargamiento del polinucleótido. Aquí tenemos este primer, pensémoslo en 4, después de este hexa, hay acceso a la glucógeno sintetasa, lo empieza a alargar a un nivel crítico donde ahora la ramificante le corta y, digamos, lo regresa a un enlace 1,6 en una de las ramas. Esto sigue creciendo
a un límite donde ahora lo puede acortar y hace una nueva rama, y así cada rama se va alargando por la glucógeno-sintetasa, entra la enzima ramificante, y esto igual en la base exponencial de n ciclos de ramificación, rápidamente se va a establecer una estructura así creciendo radialmente y ramificándose, que si lo vemos en esta descripción de los elementos de la figura y las ramas, pues podemos tener el primer y luego estos ciclos de ramificación varias veces. Y en esta figura me la traje directamente de uno de los libros de apoyo para ilustrar lo que está descrito acá, para mostrar lo que está descrito acá abajo. En promedio, estas moléculas pueden crecer haciendo hasta 12 ciclos de ramificación, teniendo al final en la molécula madura en promedio de 12 a 14 residuos por segmento lineal. Empezamos a contar aquí unos 12 residuos y luego una ramificación aquí, de aquí a aquí. La parte lineal en promedio son 12 residuos, pero hay rangos. Hay fuentes que nos dicen que en el glucógeno se pueden encontrar hasta 10 ramificaciones en promedio. Aquí nos están, perdón, 10 unidades por parte lineal. En promedio aquí nos dicen que pueden ser de 12 a 14, pero bueno, eso también varía con la fuente de información. Y así tenemos un promedio, por decir, de 10. Eso que implica que cada 11 residuos va a haber una glucosa 1,6. Seguimos alargando esto. Dentro de este rango hay otra glucosa 1,6 y así sucesivamente. Nos dicen también en esta figura, veamos, que están representados hasta el cuarto o el quinto nivel. Aquí está el cuarto. Y pensamos que esto puede ser hasta 12 niveles así de ramificaciones que pueden llevar las moléculas a tallas, expresadas en la talla en peso molecular o masa molecular relativa de 10 millones de unidades de masa atómica o Daltons. 10 a la 7, 10 millones. Las dimensiones físicas imaginándola como moléculas idealizadas así esféricas, con diámetros de 21 nanómetros, y si estos 10 a la 7 lo dividimos entre la masa molecular de cada subunidad, una glucosa, y lo corregimos allí por las moléculas de agua que se pierden en cada condensación, se tiene esta relación serían 180 menos 12 menos 18 que pesa una molécula de agua, 162 multiplicada por, o más, 10 a la 7 dividida entre 162, alrededor de 55,000 residuos de glucosa por molécula de glucógeno, madurada a este nivel, como está ilustrado en la figura. Entonces, combinando todas estas propiedades, pues ahí viene el concepto de la conveniencia, entre comillas, del glucógeno a su función, de su estructura, la conveniencia de ser una estructura ramificada, a su función biológica de almacén, de rápida movilización y de rápida capacidad de almacén, de guardado, en un equilibrio dinámico donde cada molécula la podemos ver como una especie de sistema que se acorta y se alarga rápidamente una vez activadas las condiciones que al final tienen una respuesta hormonal, en la respuesta de la insulina a captar grandes cantidades de glucosa, activarlas, y en la señal al glucagón, cuando se extiende el ayuno, el tiempo de ayuno, a movilizarla rápidamente. Y en el caso de restituir moléculas de la nada, ilustrado en este concepto en nuevos hepatocitos,
que van a inducir a nivel genético y bioquímico la expresión y el ensamble de la glicogenina y la activación de las glicosiltransferasas para generar el primer al mero inicio del proceso en las nuevas células. Junto todo esto a la descripción de la lógica enzimológica de la síntesis y de la degradación del glucógeno. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? No, doctor. Ok. Y Profe, luego, sí, diga. la glucosa UDP se encuentra libre en el hepatocito, ¿no? Sí, haz de Pero, cuenta ¿de sí, dónde viene escucho. o cómo se forma? Ah, ok, correcto. En este sentido, dejé ahí abierto para retomar el punto que discutíamos en un momento de la sesión anterior, de que en estas descripciones, primero ubicamos así como vía del metabolismo que comparten intermediarios tanto en convergencia o divergencia, es decir, convergiendo procesos de degradación o divergiendo, haciendo divergencia en procesos de síntesis. El metabolito clave de la glicólisis y del metabolismo de azúcares en general es la glucosa 6-fosfato. Entonces decíamos, esta todo el tiempo está vamos a ponerlo de este ladito, en interconversión por ajuste de flujo del metabolismo con la glucosa 1-fosfato. Ahí tenemos la mutasa. La hexosa fosfato o en este caso la fosfoglucomutasa, que es específica para interconvertir glucosa éster fosfórico 6 con el 1. Entonces aquí tenemos la mutasa. Simplemente voy a poner M. Y, ok, vamos. En las condiciones que estamos ilustrando en este momento, de tomar glucosa que viene de la señal de insulina en animales, en una condición específica de ingesta, el exceso en respuesta a esta señalización que depende de insulina, el exceso de glucosa circulando, glucosa hepática, y ahí vamos a responder lo que dices libre, ¿de dónde sale? Ok, vamos a ponerla aquí. En estas condiciones de guardar la glucosa que es captada, decíamos, hay una enzima de alta capacidad para activar la glucosa, que es la glucoquinasa. Esta, en el mismo sentido, vamos a poner de reacción, es una isoforma de la hexoquinasa. Las diferencias son en cuanto a la capacidad, la especificidad y la afinidad que tienen estas dos formas alternas para convertir glucosa en glucosa 6-fosfato, donde decíamos, ok, la hexoquinasa siempre está, es constitutiva, canaliza con una afinidad muy alta, es decir, una Km muy baja, se satura fácilmente con poquita glucosa y eso asegura glucosa 6-fosfato que se va a direccionar en este sentido a la ruta central donde la hexosa fosfatoisomerasa la convierte en fructosa 6-fosfato y luego el punto regulatorio de esta vía principal donde la fructosa 6-fosfato se convierte en su forma difosfato, fructosa 1,6-bifosfato, por acción de la fosfofructoquinasa isoforma 1. ¿Ok? Entonces, primer punto de divergencia. Aquí está implicada la hexoquinasa y eso va a asegurar las necesidades propias de la célula
canalizando parte de este flujo a sus procesos energéticos, glicólisis principal de inicio. Cuando esto viene en un flujo así excesivo, opera la glucoquinasa, que en relación a la hexoquinasa tiene menor afinidad, es decir, una Km relativamente alta. ¿Esto qué significa? No se satura tan fácil, se va a requerir mucho más glucosa para saturarla, es decir, tiene una capacidad de saturación muy alta, se requiere mucha azúcar para alcanzar su velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima es mayor en relación a la velocidad máxima de la hexoquinasa. Entonces el exceso de glucosa, que es administrado por acción de la glucoquinasa, hace la acción de masas hacia la glucosa 1-fosfato y eso satura a, digamos, la primera enzima específica de la síntesis de glucógeno que toma UTP como activador, desprende del NTP los 2 fosforilos externos como pirofosfato y la acción de las pirofosfatasas inmediata o conjunta que activan agua, degradando el pirofosfato en 2-fosfo inorgánico, le da un impulso termodinámico hacia el sentido de activación, donde ahora la glucosa 1-fosfato, vamos a ponerlo transitoriamente así, para pensar en esta reacción, glucosa 1-fosfato, estos puntos es un momento en el cual lo acomoda en el sitio catalítico. La enzima ahorita se llama UDP glucosa pirofosforilasa. UDP es la enzima que cataliza esta reacción. Vamos a ponerle simplemente glucosa, UDP glu, PP para abreviar aquí, pirofosfo y una sufijo asa para pirofosforilasa para abreviarlo. Ahí está escrita en la diapositiva anterior. Entonces, transitoriamente, ¿qué hace? Toma el UTP, desprende el pirofosfato, inmediatamente una pirofosforilasa lo degrada. Esto le da un impulso termodinámico para que una vez acomodado UDP y el remanente, lo voy a poner así al revés, UMP, monofosfato de uridina, para que se vea esto. Los dos grupos de fósforo, el del remanente, el UTP, que es uridina monofosfato, y el sustrato, glucosa 1-fosfato, se condensan fosfato con fosfato y ahora la molécula le da en la nomenclatura la jerarquía al nucleótido, considerándolo como uridina monodifosfato enlazado en éster al hidroxilo 1 de la glucosa, o simplemente UDP glucosa. Y sí, la respuesta es eso. En este flujo de exceso de glucosa que satura rápidamente la energética del sistema, el exceso con un sistema de baja afinidad, pero alta saturación, alta velocidad máxima, es decir, alta capacidad, dirige esto, la pirofosfatasa lo captura termodinámicamente y así estas unidades de UDP glucosa son las que usan el sistema que va a ser los primers para síntesis de nuevo de moléculas, o bien una vez ya establecido el sistema de glucógeno aquí en un ciclo catalítico, la glucógeno sintetasa, abreviado de esta forma, por N 55,000 moléculas de glucosa enlazadas en una molécula de glucógeno y una de sus puntas terminales hidroxilo que van a recibir en esa reacción
la glucosa cedida por el UDP. En cada ciclo catalítico se desprende ahora uridina difosfato, B por más a hacer tetrifosfato con A3P. Vean, estos son conexiones allí en la dinámica metabólica que va a haber entre nucleósidos y fósforo inorgánico que se van a activar para hacer todo el sistema energético basado en el recambio ATP-UDP, ADP al final. Y con respecto a la síntesis, esta unidad de glucosa finalmente queda transferida a una de las puntas no reductoras. Vamos a poner un solo ciclo. Ese glucosa N veces le agregamos 1. Un glucógeno alargado en un residuo. Y, bueno, aquí desvié acá el UDP, déjenmelo. Simplemente la glucosa termina alargando una de las puntas no reductoras en el glucógeno. Ya la puse acá. El UDP vamos a botarlo de allá aquí vamos directamente en esta representación, directamente desplazado del UDP, glucosa, para su recambio. Y aquí tenemos el glucógeno. Después de un ciclo de síntesis de la glucógeno sintetasa, OGS, como la enzima que cataliza. Entonces, hacia la síntesis del glucógeno, el primer intermediario específico de la vía es la UDP glucosa, que está ahí en base a este principio de alta capacidad de la glucoquinasa, la ley de acción de masas que empuja la mutasa hacia la acumulación de glucosa 1-fosfato, satura la acción de la primera enzima específica en la síntesis de glucógeno, que no es más que activar la glucosa 1-fosfato como UDP para que ahora sí la glucógeno sintetasa empiece su acción catalítica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Ok, y luego vean esto. ¿Qué hace al revés? ¿Cómo se inicia la degradación de glucógeno cuando cambian las condiciones? Un ciclo de glucógeno fosforilasa, vamos a ponerle aquí GP simplemente, que es la vía recíproca a la síntesis. Esta es la degradación. ¿Qué hace? Pues activa fósforo inorgánico en cada ciclo catalítico. Al final, el glucógeno N+1, vamos a ponerlo así, para completar esto, ¿no? Acorta, si es necesario, activando el fósforo inorgánico y desprendiendo el azúcar de una punta como glucosa 1-fosfato, y eso establece el flujo en sentido inverso. A glucosa 6-fosfato, y luego, para sacarle la vuelta a la glucoquinasa y a la hexoquinasa, el circuito de captar glucosa 6-fosfato al retículo endoplásmico y el sitio catalítico de la glucosa 6-fosfatasa o glucosa 6-fosfato fosfohidrolasa, quitando el éster fosfórico de una manera controlada, por esto que esa actividad está confinada al interior del retículo, liberando el fósforo inorgánico, que luego también va a salir junto con la glucosa del retículo endoplásmico a el citoplasma, y en este caso a contraflujo, a liberarla. Entonces vean, la glucosa 6-fosfato está en medio de todas estas vías, y allí es donde vendría la siguiente conexión, donde ante otra necesidad del metabolismo, parte del flujo de glucosa 6-fosfato se desvía, iniciando por una enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que convierte la glucosa 6-fosfato en ácido 6-fosfoglucónico, 6-fosfogluconato.
Vamos a ponerle así simplemente 6P. Bueno, 6-fosfogluconato, que se hace 6-fosfogluconolactona, que luego va hacia la ruta de las pentosas. Entonces se oxida la glucosa en 6-fosfogluconato, que realmente está en forma cíclica como 6-fosfogluconolactona, pero el detalle luego lo vemos. Y aquí, como la glucosa se está oxidando, algo se está reduciendo y es básicamente la isoenzima dinucleótido de nicotinamidadenina, pero en su forma fosfato. No más para ilustrar esto, que vemos el detalle en la siguiente ruta. Este habíamos dicho es poder reductor para biosíntesis. Este 6-fosfogluconato luego se puede convertir en la fase no oxidativa en otras moléculas, por ejemplo, ribulosa, que se interconvierte con ribosa 5-fosfato. No más para ilustrar así en forma muy general. Estos ante necesidades de biosíntesis, poder reductor biosintético. Al igual que la ribosa 5-fosfato, que es donde inicia activándose a fosforribosilpirofosfato, el ensamble de nucleótidos de purinas y pirimidinas, es decir, también para biosíntesis. Lo que quise poner con este esquema así muy general es, ok, esto es hacia vía de glucólisis, eventualmente hay un bypass a este nivel cuando esto viene a contraflujo en la gluconogénesis. Eventualmente llegamos acá, se puede convertir esto por un circuito de glucosa 6-fosfohidrolasa a glucosa libre. Eventualmente esto, si hay flujo excesivo de glucosa por la vía de la glucoquinasa, activarse finalmente UDP-glucosa y guardarse como glucógeno, síntesis. Si cambian las condiciones, ahora hay que movilizarlo, se activa la glucógeno fosforilasa y que se combina con el sistema de ramificante, dando el principal flujo de glucosa no fosfato que está en este equilibrio para las necesidades de restituir la glucosa sanguínea, el contraflujo, la movilización. Entonces, así se integran los procesos del metabolismo de azúcares, los principales, a través de este esquema. Lo ponemos con doble cajita ahora, donde todo gira en un momento dado alrededor de la glucosa 6-fosfato. A veces estos productos, este activo, está en el citosol. La glucosa 6-fosfato a veces, para liberar la circulación, se secuestra al retículo endoplásmico, donde la hidrólisis concentra la glucosa como una estrategia para con las permeasas, los transportadores de glucosa libre de retículo y luego de membrana plasmática, lo liberen finalmente a circulación como glucosa sanguínea en animales superiores, en este caso. Ahí está. Vamos a ponerle externa, así simplemente, del exterior del sistema. Entonces, el proceso, digamos, específico para síntesis de glucógeno es, o sea, la primera enzima o la primera reacción específica de esta vía es la activación de la glucosa como glucosa no fosfato generando UDP-glucosa, y esto es en el citoplasma de un hepatocito.
ahí está en grandes cantidades por esta combinación de efectos que desplazan la glucosa captada desde afuera hacia la glucosa adentro, activa como UDP glucosa para la biosíntesis y el guardado del glucógeno. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces ya Sí, en este... Sí, diga. No, nada, solo estaba diciendo que sí se entiende. Correcto. Sí, ándale. Entonces, esto es así como una proyección a un cambio ahora en estas épocas que están viviendo ustedes orientadas a lo genómico, y al final los productos de expresión de los genes son proteínas, lo proteómico, proteínas con funciones dinámicas, muchas de ellas catalíticas, enzimas organizadas en secuencias de reacciones como rutas, pero ahora estamos hablando de todo lo que se genera, todo el resultado de los intermediarios producidos enzimáticamente en estas rutas, el metaboloma, y así le vamos pegando eh, eh, el paradigma de entender el metabolismo proyectado a aplicaciones eh, biotecnológicas, potencialmente eh, modificables o ajustados en investigaciones así con fines prácticos, en el concepto de redireccionar el metabolismo, ingeniería del metabolismo. Un sistema, estudiarlo a un nivel que nos permite incidir, modificarlo usando las herramientas básicamente de genómicas, de la ingeniería genética, para redireccionar flujos de una manera que no afecte el sistema o que lo afecte lo menos, pero que, por ejemplo, si es un microorganismo que a través de esta estrategia holística de ingeniería del metabolismo para un determinado producto, un metabolito que se acumule y el exceso vaya afuera industrial para obtener una sustancia de valor agregado X. Al final de todo eso, de la ingeniería metabólica, que es modificar el sistema de una manera, digamos, entre comillas, conveniente, práctica, para alguna producción, alguna aplicación, o una producción de un bien, un servicio, un bien, un metabolito de alto valor. Al final de todo eso, que combina todas las herramientas y la instrumentación de la era de las ómicas, al final siempre está el entendimiento de la ruta del metabolismo. ¿Qué enzimas hay? ¿Dónde se controla? ¿Cómo se controla? ¿Cómo está regulado bajo diferentes condiciones? Y si es posible modificarlo usando toda la combinación de estrategias que ahora se combinan en una disciplina que se llama ingeniería metabólica. Empezamos por esto, ¿de acuerdo? Entonces, entre más empezamos, 1, 2, 3, 4 rutas, ahora las conectamos y les decía el paradigma para estos enfoques de ingeniería o de entender el sistema en nivel básico, nivel fundamental. El paradigma ahora es estudiarlo como redes, no como las rutas aisladas, sino las rutas conectadas unas con otras y ajustadas en respuesta a las condiciones como un sistema abierto que intercambia energía y materiales con el entorno. Esto nos da un buen ejemplo así de, estamos intercambiando energía, materiales con el entorno, cómo se redirecciona el metabolismo, en este caso, la glucosa para al mismo tiempo
canalizarse para la energética propia, necesidades biosintéticas que depende de el ciclo celular del sistema, en qué fase está, si está en la latencia G0, si se activa todo eso la fase de síntesis, que pues requiere al final replicar todo el genoma para el resguardo de la información, estructurar nuevas membranas, o sea, biosíntesis activa para hacer una nueva célula al final en la división, después de la mitosis, si es una célula somática común, la meiosis si es una célula germinal, ¿qué más da? Entonces, ¿cómo se va redireccionando esto? Conectando las diferentes vías como redes que operan en forma conjunta, combinada, ajustadas a las condiciones del ciclo celular o al recambio que está todo el tiempo ocurriendo de energía y materiales con el entorno. Aquí más materiales, la energía la van a traer puesta los materiales que están siendo captados en heterótrofos centrados en azúcar como la glucosa simplemente. ¿Alguna pregunta a este comentario así entonces la óptica es, pretendemos entender las rutas, así las aislamos y luego las ponemos en operación bajo diferentes condiciones, aún aisladas, y luego ya ese análisis pues requiere sus conexiones como grupo de moléculas, en este caso conexiones con otras vías del metabolismo de azúcares. Hemos así empezado con glicólisis, gluconogénesis, que es echar en reversa con 3 enzimas que hacen los bypass, o bueno, son 4 al final, 3 bypass para sacarle la vuelta a lo irreversible de la glucólisis. Nos pusimos ahora en condiciones de cómo se administra el exceso, a guardar en síntesis o la carencia de glucosa circulando para movilizar el glucógeno. Y todo eso tiene, digamos, en esencia, fines de estatus energético. Pero, como les digo, al mismo tiempo tenemos que pensar en anfibolismo, donde también se requiere biosíntesis, ensamble de materiales de precursores sencillos a moléculas complejas que luego se estructuran en los componentes celulares, y esa biosíntesis pues requiere generar intermediarios metabolitos claves para ensamble, por ejemplo, la ribosa 5-fosfato, y también, además, energía de ATP y energía como electrones en forma de capturados como la coenzima NADP reducido. Es el concepto de una red que une varias secuencias, varios caminos, varias rutas del metabólico orientadas a veces más hacia energía, a veces más hacia síntesis. En las transiciones, realmente operando el concepto de anfibolismo. Parte del flujo de glucosa puede al mismo tiempo estar yéndose directamente para glucólisis como proceso energético inicial, anaeróbico, conectado a respiración al final, pero al mismo tiempo parte de ese flujo todo el tiempo se tiene que desviar para otros insumos, en este caso biosintéticos. Y considerando eso, ya el punto de profundizar en este conocimiento es el concepto de integración metabólica. Pero como vemos, o sea, la integración metabólica, obviamente tenemos que acotar integración de las principales rutas del metabolismo operando como redes, pero ¿en qué sistema? En un hepatocito, en un órgano, en un organismo completo, como sería el caso de nuestros ciclos de ayuno-ingesta, o síndromes metabólicos asociados, por ejemplo, a fisiopatologías como la diabetes, etcétera, etcétera, que eso sería una orientación de bioquímica y de metabolismo en el ámbito de biomédico, o
o integración del metabolismo considerando las bacterias del ácido láctico, pensando en mejorar los procesos de las cepas a escala industrial para la producción de yogurt u otras cosas. Entonces, es muy maleable este concepto, la capacidad metabólica es muy diferente y con una capacidad metabólica la respuesta de cómo están operando las redes también es muy diferente dependiendo de las condiciones. Entonces, cuando se pretende integrar el metabolismo, el primer nivel es pues sacar las vías, así una integración genérica, las principales, dónde están los puntos de conexión, cómo se relacionan una con otra, como aquí lo estamos tratando de integrar en este momento, en este punto, con el metabolismo de carbohidratos alrededor de la glucosa 6-fosfato. Y luego sobre esto, pues bueno, no todo es glucosa, ya vimos cómo hay un embudo de convergencia para asimilar otras hexosas como la manosa, la fructosa y la galactosa, por ser las más comunes, ¿verdad? Entonces, hay que acotar muy bien, o sea, ¿qué estamos integrando y para qué? Y bajo qué condiciones. Aquí es un esquema así muy general, muy abierto. En los beneficios que tiene es que luego lo podemos trasladar de una manera relativamente sencilla, y luego hacemos los ajustes para la interpretación en cada sistema al cual traslademos estas redes. Como ahorita hemos estado hablando de hepatocitos, una adaptación particular de los miocitos musculoesqueléticos en este circuito de no les interesa mover su glucógeno y exportarlo finalmente a circulación, lo que les interesa es el glucógeno para tener glucosa 6-fosfato para que no se detenga su energética asociada a contracción muscular. Entonces hay adaptaciones, pero vean, son las mismas vías, nomás lo adaptamos un poquito. ¿Y qué hace la diferencia de un sistema a otro? A veces con una pequeño análisis, nada más brincamos de uno a otro adaptándolo. Obviamente, entre más retirado esté el sistema, entre mayor sea la capacidad metabólica entre los sistemas que analizamos, puede haber más elementos de análisis para trasladar estos conceptos. Pero siempre, con esto cierro el día de hoy, cierro dejando aquí esbozado el siguiente ruta, que es la ruta de las pentosas fosfato, que se inicia con esta enzima. Ok, entonces ahí ya lo dejo indicado para lo que sigue, y en el cierre les decía que al final todo depende, o al mero principio, de cada una de las rutas tener un entendimiento de esas como si estuvieran flotando y luego ya las conectamos. Ok, entonces aquí, como en el ejemplo, lo que estamos conectando en cierta manera es el punto clave glucosa 6-fosfato como punto común en el metabolismo de azúcares. Obviamente es así una descripción muy general. Casi todo gira alrededor, si lo queremos organizar como red, de este metabolito clave, pero bueno, hay otros puntos de contacto. Es a lo que me refiero, que a veces como en la ruta de las pentosas, ok, desvíalo, pero una vez que satisfaces tus demandas de precursores y de poder reductor, pues regrésalo. Y entonces, en un momento dado, la ruta de las pentosas va a restituir flujo de carbono a diferentes niveles en la vía glicolítica. Y esa es la particularidad, ese es el punto de discusión a lo que damos énfasis cuando analizamos esta nueva ruta en sus, digamos, lógica enzimática, qué enzimas permiten esta desviación, qué enzimas permiten la interconversión para generar NADP reducido, metabolitos claves precursores de nucleótidos como la ribosa, y entonces cómo una vez satisfechos estas demandas,
anabólicas, no hacer mal gasto del recurso, restituir el remanente, los intermediarios que no se usaron, que no se desviaron a la biosíntesis, restituirlos al catabolismo, a la vía central glicolítica. Esa es la esencia de, en este caso, la ruta de las pentosas. Y entonces la dejamos ahí ilustrada y eso es lo que vamos a conectar de nuevo. Y como tiene punto de salida glicolítica, punto de regreso glicolítica y propósitos más allá del catabolismo hacia la síntesis, entonces esta ruta de las pentosas no la podemos entender así en forma flotando, como las otras no las podríamos luego entender en forma así aislada flotando, así las analizamos para escribirlas, pero siempre están conectadas. Entonces es otra vez a lo que voy, que la ruta de las pentosas, todo el tiempo de inicio en su punto de partida de glucosa y fosfato, y su reconexión, pues es una vía que en su análisis nos permite integrar de nueva cuenta, hablar de todo esto como una red integrada de metabolismo de azúcares operando, interconectando varias vías en respuesta a necesidades específicas del sistema bajo condiciones de disponibilidad o no de azúcar circulando y demandas de hacer su propia energía, de si es anaeróbico parcialmente limitado en oxígeno, ejercicio intenso, como en el músculo, o si está con las mitocondrias activas, entonces una célula terminal como un eritrocito que no las tiene, etcétera, etcétera. Entonces todo el tiempo al ajustar, al traernos esta ruta de escribirla sin forma aislada, la vamos a conectar y todo el tiempo tenemos que pensar en esa información adicional que nos pone el contexto del sistema para el análisis. Entonces, continuamos el próximo miércoles y nos trasladamos en esa sesión a la ruta de las pentosas fosfato, que es el cuarto, bueno, de este bloque de metabolismo de azúcares sería el final. Entonces, si tienen alguna pregunta en este punto, y si no, pues estaríamos de regreso el siguiente miércoles. Excelente tarde para todos. Igualmente, doctor. Igualmente, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente.